Muy buenas tardes, maestros. Vamos a empezar ahora con estrategias para comprender textos expositivos. Vamos viendo qué tan comunes son los textos expositivos. En los exámenes del director de UGEL 2021, el texto expositivo se llamaba los algoritmos usados en Internet y también la repetición escolar. Y en el nombramiento 2021, el texto expositivo que ya hemos trabajado antes, en las semanas anteriores, el de Marie Curie, el permafrost, y el último texto expositivo que vamos a ver hoy día es el de las teorías de la conspiración. ¿Verdad? Es un texto expositivo. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es un texto expositivo? Un texto expositivo presenta información, da a conocer o explica un tema. Y el texto expositivo tiene forma de organización. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos viendo los audios, los audios. Por acá se filtra. Ya, listo, muy bien. Y nos vamos a dar cuenta que el texto expositivo tiene formas de organización. Estas formas de organización pueden ser descriptivas o enumerativas cuando te expone información. Ojo, no es que sea un texto descriptivo, te expone información, pero te presenta algunas características, ¿ya? De un objeto, de tal vez un proceso, de una función o sus propiedades. También tenemos texto expositivo que también tiene forma narrativa de orden cronológico. Profesor, ¿cómo diferencia un texto expositivo de un texto que sea narrativo? O sea, hay textos expositivos que tienen orden cronológico y por otro lado también hay textos narrativos. ¿Cómo los diferencio? Me confundo. Es que en el texto narrativo los personajes no son reales. En cambio, en un texto expositivo de orden cronológico, los personajes sí son reales, existen en nuestro tiempo y espacio. Y los hechos que se narran en un texto expositivo o de orden cronológico no son mentira, no dependen del punto de vista de alguien, son hechos que han sucedido, han pasado. En cambio, en un texto narrativo, como un cuento, como una fábula, nos vamos a dar cuenta que son hechos ficcionales, no tenemos la certeza de que ocurrieron realmente. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿ya? Vamos a pasar a ver lo siguiente. Este textito, le dan una lectura y yo les voy a preguntar si es texto expositivo descriptivo o texto expositivo narrativo. Es decir, si es un texto expositivo de forma de organización enumerativa o de orden cronológico. A ver, 2 minutitos para leer, ¿ya? 2 minutitos para leer. Y después vamos a conversar o a debatir, ¿ya? Me van a decir, profesor, a mí no me parece, ¿eh? Para mí es un texto narrativo. A ver. Muy bien, a ver, ¿es un texto expositivo de forma de organización enumerativa o de orden cronológico? ¿Qué me dice? De O orden, piensan que es un cuento. A ver, número, orden cronológico, maestro. de orden cronológico, ¿no? A ver, yo he visto en otras charlas que me dicen, profesor, es un texto de enumerativo, mira, es descriptivo, dice que tiene un corazón y una garra tremenda, dice que era pequeña porque le llegaba al hombro. Pero dime, ¿el texto se centra en la descripción de Inés o se centra en exponernos, en explicarnos quién es, qué logros ha tenido? ¿En qué se concentra este texto En expositivo? explicarnos. En En explicarnos, ¿no? En logros, explicarnos, logros, nos brinda maestro. información. Ahora, ¿y qué tal si yo soy un alumnito X y yo les digo, maestro, maestra, pero esto es un texto narrativo, el personaje es Inés? Ese es un texto No, narrativo. ¿Usted qué me responde? es un hecho real, pues, es Es real, narrativo, es un hecho real. Son hechos claro. reales, son Claro, personajes que es sí existen. real. Y lo que se está acá informando realmente ha sucedido, ¿no? No es invención del narrador,
no estamos seguros, o mejor dicho, tenemos la seguridad de que sí ha sucedido, ¿no? De que es verdad. Muy bien, eso es la diferencia entre un texto expositivo y un texto narrativo. Pero si vamos viendo eso, también podemos ver las semejanzas, ¿no? ¿Cuáles son las semejanzas? En que ambos tienen un personaje que es el que realiza las acciones. En el caso de este texto expositivo, el personaje que hace las acciones es Inés Melchor. Y en un texto narrativo puede ser un personaje como el lobo, un leñador, un príncipe, una princesa. Ficción, ¿no? Ah, cuentan hechos reales. Bien, maestro Carlos Díaz. Muy bien, maestra Betty también. Perfecto. Ese es positivo, ¿ah? Y ese es positivo de tipo enumerativo. Ya, perfecto. No cayeron acá. No han caído ya. Muy bien. Siguiente texto. Vamos a darle 2 minutitos para que lo lean y me digan qué tipo de forma de organización tiene. ¿Es un texto expositivo? Sí, pero me van a decir qué forma de organización tiene. A ver. Muy bien. Este texto es un texto expositivo. ¿De qué forma? ¿Enumerativa o descriptiva? Enumerativa. Enumerativa. No se centra en decir las características exactamente de las funciones. Nos dice, y acá tenemos un apoyo de los conectores. Los conectores lo vimos en la primera clase. Lugar, Ajá. Primer lugar, tercer segundo lugar. lugar, tercer lugar. Finalmente. Ahí está. En este caso tenemos las 4 funciones bien ordenaditas. Es un texto expositivo enumerativo o también llamado texto expositivo de forma de organización descriptiva, pero sigue siendo texto expositivo. Si nos preguntamos, profesor, ¿y no vienen textos descriptivos en el examen de nombramiento? Sí vienen, pero vienen textos expositivos de forma de organización descriptiva o enumerativa, ¿ya? Muy bien. Ya, y finalmente, para tener todo claro, todo listo, a ver, vamos, 2 minutitos leemos esto y decimos qué forma de organización tiene. Texto expositivo de tipo cronológico, maestro. Ah, ya, bien, maestra. Y si yo soy un alumnito, le digo, profesora, pero este es un texto narrativo, ¿usted qué me responde? ¿Cómo me Porque es responde? real. Es Real. un personaje real que existe. Personaje real y los hechos son reales ahí, ¿sí o no? Claro. Ajá. Pero puede confundir porque también hay un personaje que hace acciones. Personaje es Gladys Tejeda. Y Pero cuando existe. nosotros vamos a leer un texto así, nos vamos a centrar en el personaje y sus acciones más importantes, ¿sí o no? Pero no es un texto narrativo, es un texto expositivo. Bien, ya no estamos cayendo ya. Ahora que ya estamos así, ya tenemos más práctica, yo les preguntaría, entonces, este texto que hemos hecho, a ver, es página 13, ¿no? El texto que hicimos, el primerito de Marie Curie, y nos dice acá Marie Curie, que cuando nació, que se puso a estudiar en tal año, que se casó. ¿Esto qué sería? ¿Es un texto expositivo? ¿Es narrativo? ¿Qué me dirían ahora que ya hemos visto los textos expositivos? Expositivo. ¿Es un texto expositivo? Expositivo. Perfecto, pero ¿de qué forma de organización? Descriptivo, narrativo, maestro. Cronológico. Narrativo, o también llamado de orden De cronológico. tipo ¿Sí? cronológico, sí. Claro, entonces ese texto de Marie Curie era este, era narrativo de orden cronológico. ¿Por qué? Porque vamos viendo que en un contexto
se ubican acontecimientos, pero es una narración histórica. ¿Saben por qué es histórica, no? Porque son personajes reales. Se encuentran en nuestra historia universal, historia peruana, ¿sí? Pertenecen a un orden cronológico o un orden temporal causal, porque han existido, existen, ¿ya? Muy bien, ya entendimos la diferencia, ya estamos, ya. Muy bien. Y, bueno, acá terminaba la segunda parte del texto de la Tejeda, por si acaso, ¿eh? Pero ya sabemos la clasificación, ¿no? Muy bien. Ahora, si queremos ver otros tipos, otras formas de organización del texto expositivo, hay textos expositivos que son de causa-consecuencia, ¿ya? Te presentan la causa y luego a lo largo de todos los párrafos te muestran la consecuencia de ello. O un texto comparativo, ¿no? Va comparando fenómenos, conceptos o entes. O un texto de problema-solución. Se presenta un problema y luego se va activando el procedimiento que lo soluciona. O también un texto de pregunta-respuesta. Se muestra una pregunta al inicio y luego se van respondiendo estas preguntas formuladas. Muy bien, entonces ahora vamos a ver. Vamos a identificar, ojo, hay textos causales, hay comparativos, hay textos expositivos de problema-solución y de pregunta-respuesta. Ahora. Ahí está. Muy bien, me van a decir qué forma de organización tiene. 2 minutitos igual, a ver. Listo. ¿Qué forma de organización tiene? A ver. Comparación. Comparación, comparativo. Compara a los cangrejeros de Santurce, lo compara con los criollos de Caguas. Y también los compara con los indios de Mayagüez. Ahí está. Compara 3, ¿no? Comparación. Muy bien, maestro Jorge, maestra Romina. Muy bien, maestra Nila. También estamos participando por el chat. Y entonces, si hemos visto las formas de organización del texto expositivo, también podemos ver, está muy bien, maestro Eloy Reyes, también por el Facebook. Estamos viendo, estamos observando que hay textos que presentan esa característica de tener 3 partecitas: introducción, desarrollo y conclusión. Pero ¿cuál es el detalle? Haciendo un análisis de todos los textos expositivos presentados en los exámenes de nombramiento, nos hemos dado cuenta de lo siguiente. Si nos hemos dado cuenta que hay textos expositivos, nos vamos a dar cuenta que en la introducción, por lo general, se presenta el tema y se explica el punto de vista. Por lo general encontramos etimología, es decir, las raíces de una palabra para que puedan explicar luego su definición o concepto, los antecedentes de una palabra o un suceso histórico, el origen de un problema, de algún hecho, o la presentación o necesidad de darle solución a un fenómeno o a un problema. En el desarrollo podemos encontrar las características, la clasificación de algo, los ejemplos de algo, las preguntas, los problemas o causas. Y así, si es que nosotros tenemos en la conclusión que resumir y enfatizar la exposición, podemos brindar una recomendación. Y también nos vamos a dar cuenta que podemos aplicar una solución, o también, si es que se planteó acá una pregunta, en la conclusión
o al final puede encontrarse la respuesta. Si encontramos problemas acá, podemos encontrar al final una solución. O si es que hemos encontrado causas, al final encontramos las consecuencias. Es decir, cada una de estas formas de desarrollar la información las podemos encontrar en el desarrollo o conclusión. Muy bien, maestro Carlos Díaz. Maestro, en el caso de narrativos cronológicos, que son textos expositivos, ¿también tienen una estructura? Claro. En los textos expositivos que tienen una forma de organización narrativa o cronológico, solamente nos vamos a dar cuenta que su orden es todos los hechos que van sucediendo, ¿no? Y vamos a encontrar un nudo o un hecho más importante. En el caso de Marie Curie, lo más importante fue que logró estudiar en la universidad y conoció a su esposo, porque al conocer a su esposo es que ambos recién ganan el premio Nobel y van descubriendo la radioactividad. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en el texto de Marie Curie, que fue uno de los textos que vino en el examen de nombramiento 2021. Entonces, sí, los textos expositivos de forma de organización narrativa, o también llamado cronológico, tienen una estructura propia, ¿no? Pero nosotros podemos sintetizarlo en esta forma, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión, y vamos viendo que puede haber pregunta-respuesta, problema-solución o causa-consecuencia, tal como hemos visto en las formas de organización. Vamos a ver las estrategias para leer un texto expositivo. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los trucos, ¿no? Por lo cual hemos estado esperando, ¿no? Tal vez una hora de explicación, sí, pero es que también vamos a tener una hora de práctica. Vamos viendo entonces cuáles son los trucos. Ya habíamos visto que al igual que una infografía, los textos expositivos presentan un tema. Este tema se desarrolla mediante una única idea principal, que va a tener sujeto y predicado porque tiene forma de oración, y vamos viendo que los subtemas se van desarrollando mediante ideas temáticas. Ahora, de que las ideas temáticas se encuentren en un solo párrafo, eso es relativo, ¿ah? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que las ideas temáticas no necesariamente se desarrollan en un solo párrafo. Vamos a encontrar en algunos casos en textos extensos, que cuando un texto es extenso, una idea temática se desarrolla en 2 o hasta en 3 párrafos. Pero nos hemos acostumbrado a leer textos cortos en los que un subtema coincide con un párrafo, pero no siempre es así. Sobre todo cuando un texto es extenso. Lean el capítulo de un libro y se van a dar cuenta que un subtema se desarrolla en varios párrafos, ¿ya? Eso va a ser una forma de comprobar en un texto extenso que tenga capítulos, ¿ya? Muy bien, ahora sí, sigamos. La idea principal, como habíamos dicho, contiene el tema y contiene también lo que se dice del tema. Y la idea temática contiene el subtema y también a lo que se dice el subtema. Habíamos visto ya en el ejemplo de la infografía que el tema son las características del perro sin pelo. ¿Y cuáles son los subtemas? El calor corporal del perro sin pelo, el dinamismo del perro sin pelo, o la ausencia de pelo en este tipo de perro, ¿no? Entonces tenemos ahí subtemas, pero están dentro de oraciones. Esas oraciones, si contiene lo más importante, contiene el tema, esa oración se convierte en una oración principal. Y las demás oraciones son oraciones que se convierten en ideas temáticas, es decir, ideas que van desarrollando la idea principal. Muy bien. Ya está. Por ejemplo, mira, acá tenemos el tema, acá tenemos los subtemas. ¿Y cómo le llamaríamos a estas oraciones que desarrollan a cada subtema? ¿Cómo se les llamaría? ¿Cómo les llamamos? Son ideas. Uy. ¿Cómo se llaman estas ideas? Temáticas, ideas temáticas. Ideas temáticas es el nombre más adecuado que el término ideas secundarias, ¿ya? Igual, ¿no? Cuando nosotros vamos leyendo textos, nos vamos a dar cuenta que en inglés, por ejemplo, en técnicas de lectura en inglés, tenemos topic ideas, ¿no? O topic sentence. O sea, son oraciones que tienen el tópico, ¿no? La idea temática. Igual, no hablamos de secundaria, no hablamos de una idea secundaria
porque si hablamos de una idea secundaria, tendríamos que hablar también de ideas terciarias, y así sucesivamente, ¿ya? En cambio, nosotros, como vamos a desarrollar un tema a lo largo de un texto, son exactamente ideas temáticas, ¿ya? De eso trata. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos un tema que es el cómic, tenemos los subtemas, definición de cómic, características del cómic, tipos del cómic y representantes del cómic. Esos son los subtemas del tema el cómic. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que una estrategia para leer los textos expositivos es que debemos suprimir, debemos dejar de resaltar, debemos eliminar mentalmente los incisos, debemos eliminar los datos repetidos imprecisos, debemos eliminar fechas, cifras. Profesor, usted se equivoca, ¿no? Qué mal está usted. ¿Cómo va a eliminar las fechas y las cifras si en algunas preguntas nos indaga por eso? En un detalle, nosotros estamos en el skimming, estamos resaltando lo más importante. El primer resaltado que nosotros hacemos es el resaltado de lo más importante. Luego, ya en las preguntas, hacemos un segundo resaltado que corresponde a lo que se llama scanning. Este segundo resaltado ya busca información específica, información que no es tan importante. Ahí sí puedes resaltar la fecha o cifra, pero en el segundo resaltado, que le da la respuesta a la pregunta, ¿ya? Muy bien. Ahora nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que los ejemplos, las comparaciones y las explicaciones y las descripciones detalladas no son importantes porque refuerzan una idea. Profesor, pero ¿cómo? Se equivoca de nuevo. ¿Cómo que un ejemplo, comparación, explicación y descripción, si refuerzan una idea, no se resaltan? Claro, tú no resaltas los reforzadores, tú resaltas lo que ha sido reforzado. Entonces lo que vamos a resaltar es esa idea principal o idea temática que ha sido reforzada. Pero los ejemplos, comparaciones, explicaciones y descripciones no los vamos a subrayar porque hacen bulto, porque solamente extienden un párrafo, solamente para poder reforzar una idea. Esa idea que refuerza, esa sí se debe subrayar y no los reforzadores, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, si ya te dije qué es lo que no tienes que subrayar, ahora te digo lo que sí tienes que subrayar o resaltar. Vas a seleccionar o subrayar las palabras clave, es decir, sustantivos, adjetivos y verbos, pero que se relacionan o que aparecen a lo largo de todo el texto. ¿Qué son las palabras clave en un texto expositivo y también en un texto argumentativo? Son las palabras que están presentes a lo largo de todo el texto. Profesor, pero si estas palabras se repiten a lo largo de todo el texto no estaría mal escrito porque se repite cada rato la misma palabra. Un momentito, las palabras clave pueden estar repetidas constantemente o también pueden ser reemplazadas por otras palabras como sinónimos o como palabras equivalentes a los cuales se les hace referencia. Entonces nos vamos a dar cuenta que si nosotros nos fijamos en las palabras clave, vamos viendo que la información se va desarrollando, pero sigue hablando de algo, sigue hablando del tema. El desarrollo del tema a lo largo de los párrafos se llama progresión temática. Ahora se han dado cuenta que no es entonces coincidencia que nosotros propongamos que hay una idea temática y a la vez hay progresión temática, y si quieren pueden buscar en internet. La progresión temática existe y las ideas temáticas es el término más adecuado para lo que ustedes conocían como ideas secundarias. Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias para leer los textos expositivos? Pues vamos a leer cada párrafo, vamos a eliminar los incisos de cada oración, porque recuerden que en cada oración hay incisos. Vamos a usar los conectores para identificar las causas y las consecuencias. Vamos a buscar los conceptos más claros y eso es lo que vamos a resaltar. Vamos a buscar las palabras clave, pero también vamos a encontrar la progresión temática de cada uno de los párrafos. Esta es nuestra primera lectura. En nuestra primera lectura vamos a desarrollar ello. Ahora viene otro detalle. Nos vamos a fijar lo siguiente. Nos vamos a fijar que ya cuando estemos en las preguntas de comprensión de lectura debemos aplicar estrategias. Por ejemplo, vamos a leer las preguntas y marcar las palabras clave de cada pregunta. Pero ¿cuáles son las palabras clave de cada pregunta? Pues son las alternativas. ¿Ya? Las palabras clave en las alternativas son las palabras diferentes.
Si tú encuentras las palabras que son diferentes en cada una de las alternativas, te vas a dar cuenta que cada alternativa tiene una identidad. Es decir, cada alternativa se diferencia de otras por algunas palabras. Si tú encuentras esas palabras, vas a poder discriminar y diferenciar bien entre la respuesta correcta y entre los distractores que hacen que esa respuesta supuestamente sea la correcta. ¿Ya? Muy bien, finalmente regresamos al texto para poder resaltar por segunda vez, buscando la información precisa de acuerdo a nuestro propósito lector, y vamos a hacer el scan. Y luego vamos a descartar y vamos a marcar la respuesta correcta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro, maestros? ¿Maestras? ¿Qué me dicen? ¿Hasta aquí todo claro? Nos hemos dormido, nos hemos ido a preparar la cena para el Día de la Madre una vez, ¿no? Para que vaya macerando. No, maestros. Está bien. Sí. Ya, listo, muy bien, muy bien. Yo pensé que estaban en las previas ya para el Día de la Madre. Muy bien, ahora sí voy a romper el protocolo. En vez de pasarme a los párrafos, vamos de frente a un texto. ¿Por qué? Porque estoy sorprendido. ¿Estoy sorprendido por qué? Vamos a la página 13 una vez donde tenemos que irnos. He visto que han reforzado esa estrategia que tenemos que irnos a las preguntas, dice de frente, para que tengamos un propósito lector. Entonces, ¿qué pasaría si tú te vas a la pregunta y marcas las palabras clave? Ya no vas a leer lo más importante. Ya no va a ser una lectura comprensiva y a la vez una lectura veloz, el skimming, el scanning, porque tú le estarías contaminando, ya, no voy a usar contaminando, tú ya le estarías sesgando por las preguntas que vienen al final. Y al final te va a dar mayor nerviosismo, te va a dar mayor presión psicológica que tú quieras encontrar esta respuesta y por leer rápido y con esa presión encima te bloquees. Por eso yo no sé, me sorprende cuando yo veo esa estrategia, ¿no? De capacitadores o personas, con todo el respeto, ¿ah? Pero yo también veo que no están nombrados o no están en una escala, en segunda escala, tercera escala. O sea, si no dan los exámenes, ¿cómo pueden dar los consejos? ¿No? Eso es lo que a veces también me llama la atención. Entonces, por eso, nosotros proponemos, y también lo he practicado yo en mis exámenes, y muchos colegas que ya se han nombrado y que ya están también en una escala alta en ascenso, vamos a leer, sí, lo más rápido posible, pero vamos a leer en función a las palabras clave. Y en esta primera lectura no nos va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a leer lo más importante. Y ya en las preguntas se recupera el tiempo, sí, porque creo que ese consejo de ir a las preguntas es ganar tiempo, sobre todo, ¿no? Se recupera tiempo porque ya sabes a qué párrafo irte y dónde está la información precisa, lo resaltas por segunda vez y ya tienes la respuesta rápidamente, ¿ya? Son 5:22, vamos a hacer el conteo del tiempo, porque me llama la atención que le den mucha importancia al tiempo, pero no a leer bien, ¿ya? Entonces, por esa parte voy a practicar, ¿ya? Voy a controlar más el tiempo. Ahí está, 3 párrafos de frente, ¿ya? Como para demostrar que nuestra técnica sí funciona, ¿ya? Sí, vamos a hacer el ejemplo con palabras clave, por eso. El ejemplo con palabras clave ahorita va a ser leer los 3 párrafos. Son 5:22. Les vamos a dar unos 4 minutos para leer, ¿ya? 4 minutos para leer y vamos a marcar las palabras clave y vamos a usar los conectores y les voy a explicar cuáles son los incisos, así, ¡pum! Pero yo quiero saber si en 4 minutos podemos leer 3 párrafos, ¿ya? Pero marcando, subrayando lo más importante. Vamos. 4 minutos, con 3 párrafos, casi la mitad del texto.
A ver, palabras clave. Quería un ejemplo con palabras clave. ¿Cuál es la palabra clave que aparece en los 3 párrafos? Palabra que empieza con letra C. Conspiración. Conspiraciones, ¿no? Conspiración. Conspiración aparece hasta en la sopa. Ya, muy bien. Pero vamos a explicar el método. Ya tenemos las conspiraciones y nos dice qué son, ¿no? Son actos encubiertos utilizados para trastocar la estabilidad social y política de la institución de un país. Ya está. Una consulta. ¿Los ejemplos se resaltan o no se resaltan? No se resalta. No. Los ejemplos refuerzan una idea, pero son reforzadores. Los reforzadores no se resaltan, ¿ya? Profesor, pero ¿qué tal si por ahí en la pregunta nos dice que veamos el ejemplo sobre conspiraciones o el ejemplo de teorías de la conspiración? Nos vamos al primero o segundo párrafo, pero ya leímos ya. El primer párrafo trata de qué son conspiraciones, trata de su definición, ¿sí? Sí. Ya está. ¿Y cómo es que sabemos de su existencia? Ya está. Segundo párrafo, ¿de qué trata? ¿Habla de las conspiraciones o de qué habla específicamente? De las teorías de la conspiración. Lo de conspiraciones sirvió como base, como preámbulo, para después hablar de las teorías de la conspiración, ¿no? Dice que las teorías de conspiración no están respaldadas por información que resista el escrutinio periodístico, pero que se proliferan y que persisten en el tiempo, ¿no? Ya está. Y dime, ¿resalto algo más o ya no? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ya no, maestro, queda. No, porque luego aparece un ejemplo. ¿Ves? Ya estamos en segundo párrafo ya. Más bien lo que más demora es lo que yo estoy retroalimentando, pero hemos leído en 3, 4 minutos, ¿no? Ya. Vamos, y en el tercer párrafo, ¿qué resaltaríamos? A ver. Las informaciones que se dan son las verdaderas. Muy bien. Las redes sociales han amplificado el alcance ¿de qué? De las teorías de la conspiración. Y luego ya te explica por qué, ¿no? Te va explicando. Te dice que la falta de filtros de las redes, que hay cuentas falsas, ¿no? Y que nos dice un estudio reciente de tweets ofrecía noticias que el virus Zika se encontró. Ya son explicaciones. ¿Y qué hacemos con las explicaciones? Lo dejamos. No las resaltamos. Hasta ahorita, ¿de qué trata el texto? Mira, son 5 minutos que hemos tenido. Bueno, trata de las conspiraciones, qué es lo que son. Luego habla de las teorías de la conspiración, que no resiste el escrutinio periodístico, pero que se prolifera y que persiste en el tiempo, y que las redes sociales han amplificado el alcance de estas teorías de la conspiración. ¡Pum! Ya está. Y ya tenemos una idea del texto en forma global. Ya está. Mira, vamos al cuarto y quinto párrafo. ¿Alcanza? Sí, sí alcanza. Voy a reducirlo un poquito para no ser mezquino con el tamaño. Ya listo. 2 párrafos más. Ya saben que tienen que buscar conspiración o teoría de la conspiración. ¿Y cuál es la segunda palabra clave que ha aparecido? La segunda palabra clave, ¿cuál es? Redes sociales. Y ahora sí. Con todo eso vamos a leer. Vamos. 3 minutos. 3 minutos. Vamos. Profe, en el cuarto párrafo se podría decir que las teorías de la conspiración han sido construidas para poder difundir intencionalmente, ¿no? Por razones políticas y
empresariales, ¿no? Y Sería después de esta segunda oración viene ahí una explicación de por qué, ¿no? Ajá, ya da ejemplos exactamente, ¿no? Y encima, después de esta pequeña explicación, ya te pone el ejemplo. ¿Y qué hacemos con los ejemplos? No los resaltamos. Pero maestro Ernesto, hay que tener cuidado, vamos a fijarnos bien hasta dónde dura el ejemplo para ver si es que el ejemplo dura hasta el final del párrafo o si es que hay algún comentario del autor del texto. O de repente dura hasta el final, a ver. Dura hasta el final, ¿no? La incoherencia es un atributo de las teorías de la conspiración. Bueno, todo eso es. Ya, una frase clave. De ahí creo que ya seguimos con el siguiente párrafo, ¿ah? Que está ahí. Ahora bien. Profe, y allí cuando dice en efecto, ese conector, ¿qué función cumple ahí, profe? Disculpe. Cuando tienes en efecto es que te va a concluir o te va a explicar todo lo que está acá. Es como si fuese en conclusión o en otras palabras. Ay. Pero te das cuenta ahí que es parte del ejemplo, ¿no? Porque no siempre la teoría conspirativa va a hablar sobre el retraso de acciones de responsabilidad climática, ¿no? Este es un ejemplo del calentamiento global que estaba arriba, ¿sí o no? O sea que el ejemplo que estaba acá duraba todo el párrafo, o todo el resto del párrafo, ¿no? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Vamos, maestros, el párrafo empieza acá con el ejemplo y termina, ya vamos. Y en el siguiente párrafo, ¿qué resaltamos? Está facilito, porque también tiene otro ejemplo. Claro que esas teorías Las teorías, maestro. Te dice por qué, te dice la razón por qué tienen arraigo en el público. Claro. Y una de estas razones es que estas teorías actúan como una respuesta ante la impotencia de las personas ante eventos que les son amenazantes o que están fuera de su control. Es decir, que les ayuda a afrontar la incertidumbre. ¿Sí o no? Sí. Luego ya viene un ejemplo, ¿no? Sobre las antenas 5G, ¿no? O sobre las vacunas, ¿no? Dice, no te pongas la vacuna porque vas a convertirte en un chip 5G, ¿no? Bueno, ya mi señal está fallando, me voy a vacunar de nuevo para renovar mi chip. Ya. A ver, solamente falta un párrafo. Vamos a achicar la pantalla. Hay mucho. A ver, vamos a darle 115. Ahí está. Vamos, el último párrafo. Ya tienen las palabras clave. ¿Eh? La palabra clave es teoría conspirativa, la palabra clave antes era redes sociales, ahora más bien son las causas. Vamos, a ver.
Vamos, maestro, si había un problema que era las teorías conspirativas, había textos expositivos que eran de problema-solución. Ya, acá está la solución. ¿Qué resaltamos en este párrafo? El problema era las teorías conspirativas. ¿Qué subrayo? ¿Cuál es la solución? Los estados trabajen en una sociedad. Exacto. Ante esta realidad es fundamental que los estados trabajen en empoderar cognitivamente a la sociedad. Bien, maestro Carlos Díaz, bien, maestra, muy bien. Ahora, entonces, para lograr que se empoderen cognitivamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas tenemos que adoptar? Los gobiernos centrales y regionales transporten los procedimientos. Tienen que transparentar los procedimientos que sigue para las diversas decisiones políticas. Ya está. Nada más. Paréntesis ya no, maestro. Ya no va, ¿no? ¿Así para qué? Para que la sociedad confíe en que no se le oculte información, ¿no? Ya está. ¿Y cuál es la otra medida? Ahí. Alfabetización digital, una adecuada En educación básica superior. Ofrezca una adecuada alfabetización digital. Digital. Ya está, nada más. ¿Y qué más? Dichas medidas deben estar acompañadas de implementación de procedimientos de validación de información. O sea, son dos medidas y una yapita que dice que tienen que estar acompañadas de algo, ¿no? Implementación de procedimientos de validación. Ya está. Más o menos, dejando de lado la retroalimentación que hice, son algo de 10 minutos que han tomado para leer el texto. 10 a 12 minutos ya más tarde. Pero ahora viene la parte más bonita, las preguntas. Ojo, profesor, usted no ha resaltado bastantes cosas, claro, pero ahora vamos a ver si es que era importante o no para las preguntas. Primera pregunta, de acuerdo con el texto, ¿cuál es un rasgo que caracteriza a las teorías de la conspiración? Ahora, palabras clave de la 21, palabras clave de las alternativas, vamos. Medios de comunicación digitales, carecen de evidencias o difundidas por grupos empresariales. ¿Cuál será una característica? A ver. Debe haber una característica. ¿Cuál podemos ir descartando? Hemos leído el texto, ¿ah? Juntos. O volvemos al texto o descartamos acá. Vamos, maestros, ¿qué ha pasado? Ya, vamos al primer párrafo, entonces. ¿Qué ha pasado? Nos hemos congelado. Ya está. Nos dice, ¿no? Las teorías de la conspiración recién aparecen en el segundo párrafo, ¿ah? Dice que no están respaldadas por información que resiste el escrutinio periodístico. Ya está. Y bueno, nos dice que las redes sociales han amplificado el alcance de las teorías de conspiración, ¿no? Y que se pueden construir y difundir intencionalmente por razones estratégicas y políticas. Pero nos había dicho acá sobre todo, ¿no? Sobre todo que no están respaldadas por información que resiste el escrutinio periodístico. O sea, no tienen evidencia, ¿ya? Muy bien. Aparte que una maestra nos había dicho que habíamos resaltado, ¿no? La incoherencia es un atributo de las teorías de la conspiración. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver. En la A, me dicen en el chat. Muy bien. La C se descarta, que son difundidas por grupos empresariales para tener un público informado. ¿Qué? ¿Para tener un público informado? Eso contradice el texto, más bien era para ocultar información al público. No tiene, por esta parte es que se elimina, ¿ya? La C no es, eliminada la C. ¿Es la A o la B? Vamos. ¿Descartamos la A, maestro? Carecen de evidencias sólidas, las teorías de la conspiración. Carecen de evidencias sólidas. Y en cambio la B nacen con el surgimiento de los medios de comunicación digitales. Oigan, pero ¿qué dice el texto? ¿Que con las redes sociales se crearon o solamente se amplificaron? Han aumentado, dice, han aumentado, pero es que ya existían, ¿sí o no? Dice que, por ejemplo, a finales del siglo XX se supo que la industria del tabaco, o sea, sí han existido antes, solamente que ha aumentado ahora con las redes sociales, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta entonces, la A o la B?
Ah, Ese caso, Ah, muy bien. La A es la respuesta, ¿ya? Muy bien, la A, perfecto. Bien, muy bien, maestra de segundo grado. Muy bien, maestra Nilda. Muy bien, maestro Carlos, por descartar. 22. En el último párrafo del texto, ¿a qué se refieren los autores cuando mencionan que los estados deben empoderar cognitivamente a las personas? A ver, ¿se dan cuenta que todo empieza con a que los gobiernos? Entonces ahora solamente es marcar las palabras clave. Que ciudadanos participar en decisiones políticas, herramientas para que la población identifique la veracidad, o que digan que prohibir las redes sociales continúen difundiendo. ¿Qué les parece si regresamos a ese párrafo de empoderar cognitivamente? ¿Ah? Pero antes de regresar al párrafo, tenemos que memorizar. Dice, ciudadanos participar en decisiones políticas, identificar la veracidad o prohibir redes sociales. A ver. ¿Y qué nos dice acá? Transparentar las diversas decisiones políticas para que la sociedad confíe en que no se le oculte información. Y también que pueda hacer una revisión crítica de las fuentes de información. Para que puedan evaluar incoherencias y peligros de las teorías conspirativas. Ya, ahora sí, ¿qué eliminamos? ¿Qué eliminamos en la 22? A ver, me dicen acá en el chat. C se va. La C se va. ¿Prohibir que las redes sociales se sigan difundiendo? No, muy bien eliminado. Es la más alejada que hay, la C. ¿Es la A o la B? ¿Es la A o la B? La B. A ver, a que los gobiernos ofrezcan herramientas para que la población pueda identificar la veracidad o falsedad de la información que recibe, o a que los gobiernos permitan a los ciudadanos participar en las decisiones políticas a fin de generar confianza en la sociedad. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Mira, fíjate bien. Nos dice que tenemos que justamente lograr medidas para que se transparenten los procedimientos que siguen las diversas decisiones políticas, ¿no? Y que la sociedad pueda confiar que no se le está ocultando información. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si estamos viendo que solamente se le presenta información para que pueda saber si es verdad o mentira, es presentar la información verdadera o falsa, y para que identifique la verdadera o falsa, o es que participa de las decisiones políticas. En el párrafo dice o se deduce que participa de las decisiones políticas. No es la A, no es la A. La respuesta es la B. Porque al transparentar la información, no es que tú le digas que tengan que participar en las decisiones políticas, solamente que le va a permitir identificar a la población si la información es verdadera o falsa. La respuesta es la B. Se elimina la A porque no te dice o no se deduce que participe en decisiones políticas. Muy bien, ya está. 23. Según el texto, ¿por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público que las consume? Ya, porque tiene información manipulada, porque desestabilizan socialmente y políticamente al país, o porque explican eventos fuera de su control. ¿Regresamos al texto o acá nada más descartamos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Mira, ojo, y acá por fin en la 23 le vamos a dar la contra a las claves que estaban en el examen, ¿ya? Bueno, el examen no, a las claves que estaban circulando por internet. Mira, ¿por qué tienen tanto arraigo? ¿Se acuerdan que nosotros resaltamos esa partecita? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Acá está, este es el párrafo del arraigo. ¿Por qué? Porque les da una respuesta ante la impotencia de las personas ante eventos que les son amenazantes y que están fuera de su control, y que ayuda a afrontar la incertidumbre. Nada más, y de acá viene el ejemplo. Entonces, ¿qué descartamos en la 23? Desestabilizar social y políticamente, por eso tienen arraigo. Es lo primero que eliminamos. Vamos, ¿es la A o la C? ¿Qué me dicen? ¿La A o la C? La A. Pero dice que de forma intencional porque presentan información manipulada. O sea, ¿por eso es que tienen arraigo? ¿Por eso es que se difunden? ¿O es porque les permite explicar eventos que están fuera de su control? ¿La A se elimina o la es la respuesta? ¿Qué me dicen? Si quieren, vuelvo a... Acá está, mira. Que están fuera de su control. Míralo, acá está, casi literal.
y que están fuera de su control. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Sí. La C. Ojo que por fin le estamos dando la contra. ¿A qué? Le estamos dando la contra en la clave que figura en internet. Dice respuestas de RV y RM 2021. En esa supuesta clave la 23 era la A. Pero nosotros que hemos leído el texto sabemos que es la C. Exactamente por esa frasecita que dice que están fuera de su control. ¿Ya? La respuesta es la C. Ojo, la C. Ya está. Muy bien. Uy. Falta una pregunta, faltan 2 preguntas más. Deben estar acá abajito. Acá está, ¿ves? ¿Cuál es el propósito principal del texto? ¿Saben cómo se hace esta pregunta? Profe, disculpe, la pregunta 22, ¿cuál era la respuesta? La 22. Ya, la 22 es esta. La 22 es la B, 22B. B. Sí, porque al transparentar la información permites la identificación si es verdadera o falsa. No es que participe en decisiones políticas. 22B. Ya, ahora sí, 24, ya para terminar, 24. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Primero que hacemos, nos fijamos los verbos. Ya. ¿Se han dado cuenta que los 3 verbos son para textos expositivos, no? O sea que por ahí no nos va a ayudar mucho el verbo, ¿ah? ¿Cuál es la segunda parte? ¿Qué tenemos que marcar en las alternativas para poder descartar o comparar? ¿Qué tenemos que hacer? Palabras clave. Pero tenemos un problema. Si teorías de conspiración están en las 3 alternativas, ¿nos va a servir para diferenciarlos? No. Ya está. Ahora, entonces yo marco lo que sí diferencia. Consisten y combatir. Manera de combatir. ¿De qué manera combatir? Ya. Después dice diferencias que existen entre conspiraciones y teorías de conspiración. Diferencias que existen nada más, ¿ya? Y el otro es Se propagan en las redes. las que se propagan en redes sociales. Está al ojo, maestros, ¿ah? Está al ojo, ¿ah? ¿Cuál es el primero que eliminamos? A ver. Sí. Ya sé. Todo el texto, porque dice propósito principal, todo el texto trata de cuáles son las teorías que se propagan en redes sociales. No. Si no estaría enumerado y solamente tendría pura enumeración de teorías de conspiración. No. Se elimina la C. Bien, elimina la C. ¿Es la A o la B? Vamos. El propósito principal está a lo largo de todo el texto. Muy bien, la respuesta es la A. Porque primero nos habla de conspiración, luego de teorías de la conspiración para saber en qué consisten, y luego en la última parte nos dice cuál es la forma de combatir su difusión. En cambio, en la B solamente se basa en el primer párrafo y segundo, y diferencias que existen entre conspiraciones y teorías de conspiración. Entonces, tenemos que descartar la B porque solamente se remite a un pedacito del texto, al primer y segundo párrafo, pero no a todo el texto en forma conjunta. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿La alternativa? Muy bien, maestra Nelly, maestra Nilda, muy bien. Hay un detalle, la clave que figura en internet, porque no es la clave oficial del ministerio, en la 24 acá le marcaban la B, pero se han dado cuenta, ya que hemos leído juntos el texto, que imposible que sea la B, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Porque solamente eso está en el primer y segundo párrafo. Y encima solamente te sirve la conspiración, el primer párrafo, como antesala o preámbulo para hablar de las teorías. No te dice exactamente o explícitamente estas son las diferencias. ¿La respuesta cuál es? La A. Con seguridad, maestro, con seguridad. Por eso sabemos que algunas claves que circularon en internet, ¿no? 2 tablitas, 2 columnas, están mal. Vamos con la 25, ¿verdad? Lee el siguiente fragmento de una noticia del año 2017 y responde a la pregunta. En una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no cree en la existencia del cambio climático. Informó además que está preparando la implementación de medidas a favor de empresas que emplean combustibles fósiles, como la eliminación de los sistemas de medición obligatorios del metano. Este fragmento ejemplifica una idea del texto. ¿Cuál es esta idea? ¿Cuál es esta idea? Ya, dime, ¿qué tenemos que hacer? Si las alternativas se parecen, ¿qué tenemos que marcar? La que lo diferencie. Lo que lo diferencia, bien, maestra, que se basa en información incoherente por razones estratégicas, difundir por razones estratégicas y políticas y combatir mediante una sólida educación científica. Ahora mira,
Los tres están en el texto. Pero este fragmento ejemplifica una idea del texto. ¿Para qué nos dice Donald Trump? Ojo que él es presidente de Estados Unidos, ¿ah? O en ese ejemplo es el presidente. ¿Ya? Y va a preparar medidas, ¿no?, a favor de empresas. ¿Cuál eliminamos? En información incoherente dice en el texto grande, pero no, eso no está ejemplificado con esto de Donald Trump, ¿sí o no? Entonces, no. Ya está. Entonces, se va la A. Vamos, ¿es la B o la C? La C. ¿La C se va o la C es la respuesta? A ver, fíjense bien, ¿ah? Fíjense el contexto. Es Donald Trump, es el presidente de Estados Unidos, va a preparar unas medidas a favor de las empresas. A ver. A ver qué dicen en el Facebook. ¿La B? Ah, la B. Muy bien. ¿Se acuerdan en el texto? Por eso siempre es bueno regresar al texto y saber, ¿ah?, las razones. A ver, ¿dónde está? Ah, acá está. Nos decía justamente, ¿no?, que estas teorías de la conspiración, acá, se pueden construir y difundir intencionalmente por razones estratégicas y políticas. Ah. Y justamente nos había puesto el ejemplo. Mira, el ejemplo del calentamiento global no existe. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ahí está, ¿ves? Entonces, sí, lo que hacen es que las personas tengan o impiden que tengan una postura informada acerca del tema, ¿ya? Y cuando decimos que el calentamiento global no existe, eso también está ejemplificado acá. Uy, hay que cortar esta página. Eso también está acá, donde nos dice que se tiene que difundir con razones estratégicas y políticas. Eso también estaba en ese párrafo. ¿Cuál es la respuesta entonces? Es la alternativa B. La alternativa B. No es la alternativa C, porque no es un ejemplo, en caso de Donald Trump, que está preparando medidas a favor de empresas, no es un ejemplito de que se pueda combatir mediante una sólida educación científica. Más bien, el de Donald Trump, y que está preparando un informe a favor de empresas, es que se difunde. Claro, es un ejemplito que se difunde por razones estratégicas y políticas. Incluso también en ese mismo párrafo nos decía el ejemplo del calentamiento global, y también acá está esta situación del cambio climático. Dice, no cree en la existencia del cambio climático, y habla del calentamiento de la Tierra, ¿no? Del sistema de medición de obligatorio del metano. ¿Cuál es la respuesta entonces? La alternativa B. Una consultita entonces. Si hemos leído este texto, ¿qué tipo de organización tiene este texto? El que hemos leído, el que hemos resaltado. ¿Será descriptivo? ¿Será expositivo? ¿Qué tipo de organización tiene? A ver. Expositivo. Positivo, profe. ¿Pero qué tipo, pues? ¿Causal, comparativo, problema-solución o pregunta-respuesta? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué opinan? Ojo que al final decía cómo era la forma de abordar las teorías conspirativas, ¿ah? Y decía que teníamos que hacer un empoderamiento cognitivo y todo. A ver si se acuerdan. Problema-solución. Pregunta-respuesta. ¿Pregunta-respuesta o problema-solución? A ver, vamos a ver. Problema-solución. A ver. Pregunta. No hay una pregunta retórica al inicio, ¿ah? Pregunta retórica, no. Acá sí hay una pregunta, pero ya está casi al terminar el texto, mira. Dice, ¿por qué las teorías de la conspiración tienen tanto arraigo en el público? Ya, pero esa misma preguntita se responde en un solo párrafo. Lo que sí vemos es que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Las teorías de la conspiración, ¿sí o no? Esto te sirve como introducción porque te dice qué es la conspiración, qué es la teoría de la conspiración. Después que ha ido aumentando el problema, ya te presenta el problema y su difusión. Y luego al final te propone la solución.
Esto sería un texto expositivo de problema Problema y solución. ¿ya? Entonces, lo que hemos visto, cuáles son los textos expositivos más comunes en el nombramiento, hemos visto que los textos más comunes son estos, ¿no? El de narrativa u orden cronológico, que es uno de los más comunes, y el otro, que también es uno de los más comunes, es el texto de problema-solución. ¿Eh? Lo voy a resaltar ahí. Ahí está. Muy bien, el de problema-solución es uno de los más comunes, asimismo como el texto expositivo de orden cronológico o narrativo. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, vemos que sí debemos resaltar lo más importante y a luego ir a las preguntas. Y cuando sea necesario, después de cada pregunta, antes de marcar la respuesta correcta, para tener mayor certeza, regresamos al texto. Y eso es una estrategia que tiene su sustento. Nosotros hacemos el skimming y el scanning, que son técnicas comprobadas de lectura veloz. ¿Ya? Listo, ¿hasta aquí alguna preguntita? Ya para terminar la transmisión, ¿hasta aquí alguna preguntita? ¿Todo claro? Maestro, una preguntita. Sí, escucho. ¿Qué se sabe hasta ahorita de lo que es las subpruebas de comprensión lectora, razonamiento matemático y razonamiento pedagógico? Ah, buena pregunta. En el caso de las subpruebas de conocimientos pedagógicos, son conocimientos pedagógicos de la especialidad. Es por eso que en esta preparación no he tomado en cuenta los pedagógicos generales, mejores de la especialidad, ya todo junto, ¿no? Ahora, otro detalle. En el caso de matemática, hasta ahora están decidiendo si es que lo eliminan o si es que solamente van a tomar algunos aspectos básicos. Es decir, van a reducir el temario o lo van a eliminar por completo, ¿no? Ahí están las opiniones encontradas, porque los que están a favor de eliminar la prueba de razonamiento lógico no encuentran los argumentos necesarios para defenderla de comprensión de lectura. Es decir, tanto comprensión lectora como razonamiento lógico son habilidades que todo maestro debe tener, pero el equipo técnico está diciendo o está afirmando que se eliminan la prueba de razonamiento lógico, de esa misma manera también tienen que eliminar la prueba de comprensión lectora. Así está el debate. Recuerden que ya a fines de este mes ya sale el examen, o mejor dicho, sale la convocatoria del examen, porque ya se está avanzando en el cronograma de reasignación docente. Este ministro y, bueno, parte de esta política que tiene el gobierno le ha dado más importancia a los docentes nombrados, la reasignación docente. Eso quiere decir que la mayoría de docentes se reasignará, supongo yo, en colegios más cercanos, ¿no? En colegios más céntricos, dejando colegios que son un poco más alejados o que no tienen mucha demanda para el nombramiento. Recuerden que el nombramiento se va a convocar cuando termine el proceso de reasignación. En este mes de mayo ya empieza el cronograma de reasignación docente. O sea, ya es probable que ya en la reasignación docente por fin se sepa la cantidad de plazas y qué plazas están quedando, para que ya de una vez convoquen al examen de nombramiento. En conclusión, el examen de razonamiento lógico o lo van a eliminar o van a reducirle el temario. El temario de razonamiento lógico es mucho más amplio que el de comprensión lectora. El de comprensión lectora, en 5 o 6 semanas te termino todo el temario. El de razonamiento lógico, no. Tiene muchos temas. Era algo de 17, 18 temas. Entonces no alcanzaba en un ciclo de 8 semanitas, por ejemplo. No alcanzaba. A menos que solamente tomes los que más vienen, ¿no? Pero el temario sí era amplio. ¿Lo van a eliminar, maestro, o van a reducirle el temario? Eso es lo que se está manejando en el equipo técnico, ¿sí? Listo, maestro, gracias. Listo, ya está. Nos vamos, son las 6. Listo, entonces mando la grabación dentro de poco y lo envío a sus correos electrónicos, ¿ya? Por eso la importancia de que envíen sus correos para que yo pueda habilitarles el Drive y puedan ver los videos, ¿sí? Listo, maestro, nos estamos viendo. Chau, cuídense. Gracias, profesor. Nos vemos.